Hoy te voy a dar 2 razones por las que tienes que ver este vídeo. Seguro que cuando termines tu pensamiento de tirar tus muebles antiguos y no darles una segunda oportunidad habrá cambiado por completo. En primer lugar, vender un mueble así, con estos colores, resulta difícil. Si tu mueble está dañado, está viejo, tiene roce, las posibilidades de venderlo es mucho menor. Por otro lado, si no quieres venderlo porque te hace tu papel y puede ser o seguir siendo funcional, lo que tienes que hacer es cambiarle el aspecto y tendrás un mueble totalmente nuevo que parecerá sacado de revista. Así que, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer es comenzar con este tutorial y al final del vídeo lo que quiero que me comentes es si realmente crees que merece la pena pintarlos. ¡Vamos allá! Vamos a comenzar vaciando todos estos cajones que están llenos de juguetes y procederemos a quitar los tiradores o cualquier otro tornillo que nos estorbe para pintar la superficie. Y ahora os voy a enseñar el complemento que voy a poner en la parte frontal del cajón para que tenga un aspecto de madera natural. Son estos salvamanteles de bambú que compro normalmente en el bazar y que me salen muy bien de precio. Le he quitado la tela que lleva en la parte posterior, he marcado las medidas de mi cajón y ahora con unas simples tijeras puedo recortarlo poco a poco para no ir torciéndome. En la parte frontal del cajón voy a aplicar cola para madera. Con una brocha he ido extendiendo para que no quede ninguna zona sin cola. Voy a colocar el salvamantel encima y durante 24 horas lo voy a dejar secar poniendo libros encima que harán que con el peso el salvamantel no se despegue. El siguiente paso es aplicar una masilla para madera en la zona de unión del salvamantel con el frontal del cajón. Vamos a dejar secar unas horas y después vamos a aplicar un poquito de lija. Lo puedes hacer con máquina o bien con un taco de lija fina. Donde realmente es importante pasar el taco de lija es en el borde donde aplicamos la masilla. Antes de aplicar imprimación o pintura, es importante que nuestro mueble esté bien limpio de cualquier tipo de restos de grasa, suciedad o polvo. Aplico un producto específico con un trapo de microfibra. La parte interior de mi cajón y el borde es de melamina, por lo tanto tengo que aplicar una imprimación. Apliqué una primera capa, dejé secar 6 horas y después apliqué una segunda capa de imprimación. Es importante que dejes secar la imprimación al menos durante 24 horas antes de proceder a pintar. El frontal del cajón lo voy a pintar con una pintura acrílica en base al agua, de la gama Eggshell de Pinturas La Pajarita. Es una pintura ligeramente satinada que no tiene prácticamente brillo y es mucho más resistente al cambio de humedad, temperatura, los golpes y la pintura tiene mayor agarre. Apliqué 2 capas de esta pintura tanto en la parte frontal como en el borde y también en el interior. Debes dejar secar antes de dar la segunda capa y después deberás dejar secar al menos 24 horas antes de montar los tiradores y colocar el cajón en su sitio. Para poder colocar los tiradores a la misma altura, coloco en la parte frontal del cajón un folio pegado con un poquito de celo. Marco el centro del cajón y coloco el tirador. En esta ocasión voy a utilizar un clip de sujetar folios para marcar los agujeros. Haremos nuestros agujeros que quedarán marcados también en el folio. Después iré colocando ese mismo folio en el resto de cajones para ir marcando los agujeros y quedarán todos a la misma altura. Ya solo nos queda atornillar nuestros tiradores y colocar cada cajón en su lugar. Así es como han quedado nuestros cajones transformados totalmente con unos salvamanteles de bambú y un poquito de pintura. Pues espero que os haya gustado. Ya habéis visto cómo es muy fácil transformar un mueble, darle una nueva vida y volver a reutilizarlo. Si os ha gustado, déjamelo en comentarios y no os perdáis el siguiente vídeo porque vamos a transformar el resto de la habitación incluyendo cajoneras, escritorio, baldas y además vamos a darle un toque especial a algunos de los complementos. Muchas gracias por estar aquí y si aún no te has suscrito al canal te animo a que lo hagas.